Buenos días. Buenos días, profesor. Profesor, Buenos antes días. que todo, quería decirle que es probable que me caiga de la llamada, porque Ok. acá en San Juan está lloviendo súper duro desde hace como una hora y tenemos poca señal. Estoy aquí con los datos, entonces, porque el internet no funciona. Ok, listo, Carlos. ¿Cómo no? De hecho, esta mañana acá se fue la luz donde yo estoy dictándole la clase y ya estaba que me iba para otro lado, pero bueno, afortunadamente no demoró mucho. Eh, Bien, vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Vamos, como siempre, a iniciar con la asistencia. Jan Algarín, Presente, profe. Adrián Álvarez, Presente, profe. Andrea Álvarez, Presente, profe. Carlos Arrieta, Presente. Carlos Arrieta Vallejo, Presente, profesor. Carlos Carval, Presente, profesor. Kevin Cárdenas, Presente. Luis de la Espriella, Presente. Brian de la Rosa, Presente. Alejandra de la Torre, Wilson de Ávila, Presente. Gustavo Echeverri, Presente. Daniela Estrada, Presente. Sara Garcés, Presente, profesor. Miguel García, Presente, profesor. Andrea Giraldo, Presente, profesor. Abimael Hernández, María Herrera, Nicolás Julio, Presente. Nicolás Marimón, Presente. Eduardo Martínez, Jorge Martínez, Profe Jorge Martínez escribió en el grupo que nosotros tenemos de WhatsApp que se le fue la luz y que no se iba a poder conectar. okay. Jan Medina, Jan Medina, María Narváez, Presente, profesor. Laura Narváez, Laura Narváez, Daniela Navarro, Daniela Negrete, Presente, profesor. Juan Orozco, Aiken Ortega, Presente. Hamer Pérez, Presente, profe. Denis Pimienta, Presente, profesor. Luis Ponce, Presente. Alfonso Puerta y Mitola, Presente. José Quirós, Presente. Juan Ruiz, Presente. Javier Rumier, Santiago Santa, Presente, profesor. Edilberto Regrosa, Presente, profesor. Jes- Jesús Disculpe. Torres, Presente. María Valdelamar, Oscar Vázquez, Presente. José Vergara, Presente, profesor. Profesor Javier Rumier. Alejandra de la Torre, Abimael Hernández, María Herrera, Eduardo Martínez, Jan Medina, Laura Narváez, Profe, la prueba en base estaba, pero se le cayó el internet. Daniela Navarro,
Juan Orozco, Javier Rumier, María Valdelamar. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? Profesor, el compañero Jan Medina acaba de escribir en el grupo del salón que se encuentra en la misma situación que Javier, que no tiene internet. Giancarlos Medina, profesor. Carlos Medina. Bueno, vamos entonces a, vamos a cerrar el segundo corte, que tiene que ver con el tema de las relaciones lluvias correntías. O sea, hemos visto en la primera parte del curso todo lo que tiene que ver con básicamente las lluvias, las precipitaciones, cómo se forman, y llegamos hasta encontrar la función resumen, que digo yo que es la curva IDF, que con esa es que diseñamos la gran mayoría de las obras, o con el análisis de precipitaciones. Luego vimos el tema de la cuenca, cómo las cuencas intervienen con la precipitación, y parte de esa precipitación se convierte en escorrentía superficial. Hay una parte que se evapora, otra que se infiltra, y al final tenemos unas relaciones lluvia-escorrentía, y podemos determinar unos hidrogramas que... Profesor, se le apagó el audio. No, profesor, o sea, tiene que activar el audio en el Meet. Se le bloqueó. Ah, ok. Gracias. Ahora sí. Aló. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando de, bueno, que inicialmente vimos todo el tema de las precipitaciones, cómo se forman las variables meteorológicas, y llegamos a hacer un resumen como de lo que nosotros en ingeniería utilizamos más, que son las curvas IDF. Sin embargo, hay otros elementos, funciones que también utilizamos para diseño. Las curvas IDF representan valores extremos, ya los vimos, y también podemos nosotros hacer balances medios para, depende de lo que queramos tener. Cuando queremos tener un embalse, entonces vamos a tener análisis medio. Luego esas precipitaciones caen sobre una cuenca y interactúa con la vegetación, con el suelo. Parte de esa precipitación se convierte en lluvia efectiva, y esa lluvia efectiva es la que se convierte en escorrentía superficial. Ya vimos que existen diversos métodos de diferentes autores también para establecer las relaciones lluvia-escorrentía, y que una de las funciones más, eh, las curvas IDF, cuando tenemos eh, para calcular en cuencas pequeñas, tenemos los caudales picos. Sin embargo, hay otros métodos que describen cómo es el comportamiento de la lluvia internamente, como el método del Soil Conservation Survey, o como hay otros hidrogramas, como puede ser el hidrograma de Snyder. Sí, existen muchos otros, eh, muchas otras aplicaciones que también se utilizan para obtener lluvia escorrentía, y les envié el modelo del HMS con todos sus soportes para que ustedes lo bajen en un software libre, que pueden empezar a utilizar y a ver cómo se utiliza. Y les mostré luego el tema de tránsito decreciente. Para eso
Hay varios métodos. Le presenté dos métodos que yo he desarrollado, que he propuesto, que son métodos implícitos, pero en la literatura existen muchos otros métodos y muchos programas para hacer esto, como el tránsito decreciente de método de Muskingum, y hay muchos otros métodos en la literatura. Con este sería el segundo tema, el segundo corte. Voy a mostrarles a las hojas de cálculo que me comprometí en la clase pasada a mostrarles. Y el último tema, que corresponde a hidrología subterránea, vamos a ver específicamente la hidráulica de pozos. Para eso, ese tema siempre lo he dividido en grupos de 4 o 5 máximo, y cada grupo va a ser una exposición. Entonces, voy a presentarles aquí al principio lo que habíamos quedado en la clase pasada, las hojas de cálculo, y vayan pensando cada uno de los grupos para, para, para al final de la clase seleccionamos cuáles son los grupos y yo les voy a asignar el numeral del capítulo de hidrología subterránea de Emilio Custodio Llamas y Llamas, para que cada uno realice una presentación oral, ¿sí? Con una presentación en PowerPoint o en cualquier otro método que ustedes sepan, y cada grupo, cada persona va a exponer y yo voy a evaluarlos tanto individual como en grupo. Pienso que a partir de la próxima clase o dentro de 2 clases, y con ese tema de la hidrología subterránea damos por cerrado el curso. Profesor, ¿y esa exposición para cuándo estaría? La idea es que pudiera ser, puedo dejarles la próxima clase para prepararla, y empezaríamos en 2 clases, ¿sí? Empezamos en orden de grupos. O sea, yo a cada uno les asigno un capítulo del texto del capítulo 9. Entonces, dependiendo de los grupos que salgan, a unos les asigno el 1, el 2, el 3 y así en orden sucesivo, y en cada clase exponen por lo menos 3 grupos. ¿Sí? Sí, señor. Cada grupo arma su presentación y cada persona debe exponer. Bueno, entonces, con esto vayan pensando en los grupos, y ahora que ya les explique esta parte de que quede mostrarles los cálculos, quiero mostrarles el tema de con estas simulaciones que yo he hecho, que son simulaciones sencillas, explícitas, para que ustedes se formen una idea, aunque ya ustedes lo tienen de métodos numéricos, cómo funcionan los modelos y lo importante que para los modelos son los procesos de calibración y los métodos de cálculo que se utilizan y los parámetros que también se utilizan en los modelos. Que cada modelo depende, los resultados dependen del conocimiento que cada modelador tenga del modelo, cómo se usa, de la parte conceptual, y el modelo le va a dar los resultados que usted le imponga. Si usted le impone condiciones de cualquier condición, el modelo va a responder a eso. Entonces, depende de los parámetros que usted conozca, de cómo se va a comportar su sistema, así el modelo le reflejará. Por lo tanto, se requiere conocer el problema y conocer la herramienta para poder tener resultados que sean útiles. Si no, los resultados todos van a ser resultados fantasiosos, resultados que no corresponden a la realidad, que son las cosas en las cuales yo he venido llamando la atención en estos últimos años, porque he encontrado muchas aplicaciones de modelos malas, con parámetros que no corresponden, entonces dan resultados totalmente dispersos y que no se ajustan a la realidad.
Ustedes me imagino que ya han utilizado el GHMS, ya lo bajaron, lo han estado operando o todavía no lo han hecho. Profesor, ¿puede repetir lo último que se me cortó un poco en internet? Les preguntaba si han operado el HMS, si lo bajaron la versión libre, si lo han estudiado, si han mirado cómo opera, es bueno que lo operen, ¿sí? Tanto el HMS como el HEC-RAS son modelos de simulación de canales y de simulación hidrológica y es bueno que los utilicen porque son los que están dando guerra en el mercado, en la parte profesional y es bueno que ustedes lo sepan usar y no se dejen deslumbrar por la tecnología. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Bueno, lo último que yo les presenté, bueno, lo penúltimo, fue el tránsito decreciente a través de un canal trapezoidal, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Sí, profesor. ¿Aló? Sí, señor. Ok, allá nosotros llegamos a deducir una ecuación, ¿verdad? Para calcular el delta de Y. Si están viendo la gráfica que les estoy mostrando, Sí, profesor. una gráfica numérica, sí, pura hoja de cálculo. Entonces, en aquel procedimiento teórico yo llego a demostrar cuál es el valor de delta Y para cada intervalo de tiempo de un hidrograma. Entonces aquí les voy a mostrar la hoja de cálculo, ¿sí? La hoja de cálculo en que tiene esta hoja de cálculo. Tiene una columna, ¿sí? Que es el hidrograma de entrada. Aquí, ¿sí? Este es el hidrograma de entrada, que es el hidrograma calculado por cualquier otro método. Tenemos un hidrograma descrito un intervalo de tiempo delta de t, ¿verdad? Tenemos el hidrograma perdón, que solamente cogí una variable. Y tenemos el hidrograma de entrada, ¿sí? Que es el hidrograma con el que estamos trabajando. Quiero hacer una simulación. ¿Qué pasa cuando esto pasa por un canal trapezoidal? En este caso el canal es un canal rectangular que tiene un ancho de 7 metros, ¿sí? Aquí tengo la gráfica de... Pregunta, ¿el canal es revestido o no? Es un canal de concreto, de hormigón, ¿sí? Canal de hormigón. Aquí tenemos las características. Por aquí debemos tener el coeficiente de fricción de Manning. Aquí tenemos los taludes. Para este caso específico, los taludes son variables, pero como es un canal rectangular, los taludes son cero.
tenemos la cota de fondo, ¿sí? Y aquí tenemos la longitud del tramo que estamos analizando. Tenemos unos coeficientes K, que en este caso K es la mitad del promedio de los dos taludes. Aquí esta es una cota inicial y cota final. La pendiente, ¿sí? Este es el tramo. Entonces, esta es la cota inicial menos la cota inicial sobre la longitud. Me da la pendiente, el coeficiente de rugosidad de Manning. Y estos son parámetros que fuimos reemplazando en las ecuaciones, ¿verdad? Aquí tenemos todo esto que tenemos aquí, lo que encontramos en la ecuación. Este es el Y inicial. ¿Cuánto es el valor de Y inicial? Que es inicialmente 0. Y aquí yo repito este procedimiento, lo repito 10 veces para que la solución sea convergente. Esto es lo que hacen los modelos. Los modelos hacen una iteración rápida, ¿sí? Y tienen su método de cálculo. Todo este procedimiento que yo les pongo aquí manual es el que hace internamente el modelo, hasta que llega un momento en que ya el valor del resultado no depende del valor inicial, ¿sí? Entonces, está claro. Hasta aquí yo calculo delta Y, ¿sí? Aquí calculo delta Y. Todos estos son parámetros de la ecuación, ¿sí? Y calculo delta Y. Inicialmente el caudal de salida va a ser 0 y el caudal de entrada es el caudal que me da el hidrograma. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Qué tipo de método utilizan para hacer las iteraciones? O sea, aquí la iteración, ¿te acuerdas que yo tengo, o sea, ¿de qué depende esto? Depende de un valor inicial y un valor final, ¿verdad? Entonces lo que se hace es una repetición sucesiva del ciclo, ¿sí? Porque ya la ecuación ya yo la calculé. ¿Se acuerda que hicimos un cálculo explícito? Pero este cálculo explícito depende de los valores. Como yo tengo un nivel inicial y voy a calcular un nivel final. El nivel final, todo está relacionado, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que el nivel final es X valor y luego lo corrijo. Entonces yo hago un proceso de corrección, ¿sí? Que es lo que hago en esta línea aquí, fíjese. Si ustedes miran toda esta línea inicial, los valores van a ser, yo hice el cálculo 10 veces, ¿sí? Para ver qué tan sensible era los ciclos que yo necesitaba hasta llegar a la solución real. Entonces, si usted mira, ve que los valores iniciales son muy altos, ¿sí? Son unos valores altos que empiezan a cambiar en la medida en que hago una iteración y hago otra iteración. Por eso, hago un análisis de estabilidad, ¿sí? Que es este que muestro aquí. Aquí estoy mostrando cómo varía, por ejemplo, el delta Y, ¿sí? Con los procesos de iteración. Como a mí me interesa calcular el delta Y, entonces fíjese que cuando yo inicio, aquí lo estoy haciendo en el delta Y 26 minutos, ¿sí? Cuando yo inicio, el delta Y empieza a tener variaciones muy grandes en los ciclos iniciales, pero ya después de determinado, o sea, yo puedo concluir aquí que después de casi que el cuarto ciclo, ya la solución es estable, ¿sí ves? La solución final es estable. No sé si con eso le respondo. Aquí tomé un análisis aquí para iniciar a los 26 minutos. Aquí lo hice a los 41 minutos para ver qué tan estables son las soluciones, ¿verdad? Y así aquí está a 41, ¿verdad? A 26,
perdón, este es a 26. Este es, este es el inicial, este es a 26 minutos, ¿sí? Y este es a 41 minutos. O sea, vemos que el delta no varía, entonces significa si la solución ya no depende del ciclo, entonces en ese caso podemos considerar que la solución es estable. ¿Está claro? Sí, profesor. Esto es lo que yo hago aquí. Yo no sé si yo les envié esta tabla. ¿Se la envió o no se la envió? Ya le confirmo, profesor. Yo creo que no. Bueno, entonces yo hago unas simulaciones en varias partes del canal, como si fuera esta simulación que estoy haciendo, la estoy haciendo estática en un punto. O sea, igual yo para tener una mayor coherencia de los resultados, yo tendría que integrar un tramo con otro. Yo lo hice por tramos, pero lo que se debería hacer, y yo lo he hecho, hay un alumno que hizo un programa con esta metodología para simular el perfil a lo largo del canal. También lo he hecho, pero en este caso quería mostrarles, como es un tema eh, educativo, para que ustedes entiendan, lo hice por tramos, pero si yo quisiera unir los tramos, entonces yo tendría que hacer otras aproximaciones para integrar los tramos, ¿sí? Porque ahí, ¿qué va a variar ahí? Va a variar un poco el perfil del gradiente hidráulico porque va a estar eh, influenciado por el tramo de arriba y por el tramo de abajo. De todas formas, en los modelos uno coloca unas condiciones de frontera que hacen que el modelo se ajuste a esas condiciones de frontera y son las que condicionan la solución de los proyectos. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Ok. Bueno, aquí no recuerdo para qué hice esta gráfica, pero en este caso tenemos el tiempo y aquí debemos tener el hidrograma. Estos son chequeos que hice. Ok, aquí tengo el Y final, el nivel final, la ecuación de cómo sería el nivel final. ¿Sí? Aquí tengo unas validaciones. Aquí en cada tramo, ¿sí? Entonces, para cada tramo, tenemos aquí tengo el azul, es el caudal de entrada, ¿sí? En el tramo inicial, y el rojo es el caudal de salida al final del tramo. Aquí lo tengo, ¿sí? Y este es el nivel de ser. Este es el nivel. ¿Está claro? O sea, aquí tenemos hay un pequeño desplazamiento, fíjense, que hace el canal con el hidrograma de entrada. Este es el hidrograma de entrada. Este es el de salida, perdón. Y el azul es el de entrada. ¿Qué se aprecia? Que hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Entre el caudal de entrada y el caudal de salida en el tramo. Esa diferencia, ¿qué es? Esta diferencia entre estos dos hidrogramas, ¿qué me va a dar? A ver, ¿qué me da? Las pérdidas, Las la, pérdidas. por las pérdidas, Si yo tengo el hidrograma que entra en un tramo y el hidrograma que sale en el otro, ¿qué me da la diferencia de los dos?
el almacenamiento, ¿verdad? Que queda, que es lo que va haciendo el agua que va quedando en el canal y que va dando el nivel. Sería Sí, este. profesor, con respecto a eso, yo veo que en la segunda gráfica hay algunos valores que son negativos ¿En cuál? en esa gráfica. Esta. Sí, Esta corresponde a... Vamos a ver qué corresponde. ¿Sí? Aquí tenemos el tiempo y del otro corresponde a lado, delta Y. ¿Sí? ¿Qué significa? Que delta Y en algún momento el canal empieza a subir y es positivo. Y luego después de un tiempo empieza a bajar, ¿verdad? Entonces el delta Y va a ser negativo. ahí toman un punto de referencia y es el mismo punto de referencia que toman para Aquí el el canal empieza a ser vacío, ¿sí? Estamos hablando de un canal efímero. El canal empieza vacío, empieza a subir, este es el delta Y, cómo varía, ¿sí? Y se ve reflejado en el Y final. ¿Está claro? Aquí hay un descenso del nivel. Claro, hay un descenso del hidrograma y un descenso del nivel. Sí, hay un aumento del hidrograma y el delta Y empieza a ser positivo. Y luego ya empieza a decrecer el hidrograma y empieza a decrecer todos estos delta Y empiezan a ser negativos. ¿Está claro? sí, profesor. Lo que yo pretendo con estos cálculos bastante manuales es que ustedes le pierdan el miedo a la modelación y empiecen a utilizar todos estos modelos, pero empiecen ustedes a tener sus herramientas de control, sus herramientas de validación, de ver si el modelo le está dando algo que sea real o si hay algunos parámetros que tiene el modelo que trae ya de la persona que lo hizo. Hay muchos errores que se cometen por unidades. A veces estos modelos vienen hechos en otros países, entonces vienen con las unidades de esos países y con las normas de esos países, pero vienen a veces muy rígidos y no nos damos cuenta que trae un factor por allá y ese factor nos produce unos valores que no son reales. Entonces tenemos que coger y darle los valores que son. No ser tan ciegos de darle nada más datos sin saber cuáles son los valores que trae él por defecto. Esos valores que trae por defecto son los que nosotros tenemos que estar muy pendientes, que pueden ser valores de conversión de unidades o algunos parámetros de empaquetamiento que se llaman en algunos modelos. Aquí quería mostrarles estas gráficas que es el número de frutos. Igualmente, fíjense que cuando el canal empieza a llenarse, estos valores, el número de fruit es alto. Entonces, ¿qué significa que el número de fruit sea alto? ¿Cómo es el flujo cuando el número de fruit es mayor que 1? Súper crítico. Súper crítico. Entonces, cuando el canal empieza a llenarse, el flujo es súper crítico. Y Eso después, es al revés, que cuando el número oh, de frutos es mayor que uno, el flujo es subcrítico. cuando es mayor que 1, el flujo es súper crítico. Cuando es menor que 1, el flujo es subcrítico. Yo ¿No tenía es entendido así? que era al revés, que cuando es mayor que uno es subcrítico y cuando es menor que uno es supercrítico. No, es a lo contrario. Cuando es menor que 1 es un flujo lento. ¿Sí? Es subcrítico. Subcrítico. ¿Sí? Cuando es 1 es crítico. ¿Está claro? Aquí tenemos, por ejemplo, el Y crítico y el Y normal. ¿Sí? Cuando es 1, por aquí es 1, ¿sí?
¿Qué pasa cuando el flujo es crítico? ¿Cómo es el Y normal con el Y crítico? Iguales. Son iguales, ¿verdad? Entonces aquí el flujo en este caso es normal. Entonces aquí el Y normal, cuando es súper crítico, fíjese, cuando es súper crítico, el Y crítico es mayor que el Y normal. Y cuando es subcrítico, el Y normal es mayor que el Y crítico. ¿Preguntas? Profesor, entonces, ¿cómo se produciría en el caso de ese canal un resalto hidráulico? El resalto hidráulico se da cuando pasa uno de, o sea, si yo diseño aquí, si cuando el canal se empieza a llenar, llegará un momento aquí en que se va a hacer inestable cuando está alrededor de uno. En ese momento, cuando se da el resalto hidráulico, cuando yo cambio de supercrítico a subcrítico, ¿sí? En un tramo, en una distancia relativamente corta. O sea, cuando yo traigo un canal con una pendiente alta, él es supercrítico y vengo y lo coloco en una pendiente plana, entonces ahí lo vuelvo subcrítico. En ese momento se libera energía y se forma el resalto hidráulico, ¿sí? En este caso se da transitoriamente por el cambio de flujo con el tiempo, pero realmente el flujo, cuando hay un resalto hidráulico, se da en un tramo específico por cambio del número de flux que pasa de la parte de arriba de supercrítico a subcrítico en la parte de abajo. Lo que quiero mostrarle con esta gráfica es que el flujo dentro del canal no es permanente, es variable y puede cambiar de supercrítico a subcrítico. ¿Está claro? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, ¿está entendida la gráfica? La tabla, por lo menos, para que ustedes la miren. Creo que no se las he mandado. Hay varias secciones, pero igual No, señor, ya revisé el correo y no nos ha facilitado es este la documento. misma. De todas formas, estos son borradores de cálculo mío que yo se los pongo a ustedes para que ustedes los contrasten y puedan analizar con mejor, con detalle todo lo que venimos dando. Entonces, yo les envío, vamos a enviarla de una vez, como hacemos siempre. Simulación de un canal trapezoidal. Vamos a cerrarla. A veces aparecen unos valores con errores de cálculo porque los hidrogramas a veces yo los hago, la tabla la pego toda, pero llega un momento en que para un ejercicio específico la corto en un sitio, entonces no cambio los datos de ahí para abajo para no cambiar toda la tabla en el caso en que tenga que incluir muchos más datos. Entonces los últimos datos, como hay valores cero, dan valores erróneos. ¿Está claro?
Perdón, que me salí. Metí un error. Ok, entonces ahí tienen las dos hojas de cálculo. Esta es la otra hoja de cálculo que les iba a mostrar, que tiene que ver con el tiempo de vaciado de un tanque que se pueda usar en una casa, por ejemplo, para regulación de caudales. Y lo habíamos demostrado en la clase pasada, ¿verdad? El tiempo de vaciado. Entonces aquí yo hice una simulación con unas lluvias para aquí, para Cartagena, como para tener un orden de magnitud de qué pasa si nosotros es factible en nuestra ciudad hacer regulaciones con unos tanques pequeños que pudiéramos tener en la casa, y para eso establecí distintos niveles de lluvia para lluvias de 15 minutos, lluvias pequeñas de 30 minutos, 45 minutos. Para todas ellas establecí una simulación para ver qué tanto se requiere y qué tanto eso amortigua. Entonces, por ejemplo, esta primera lluvia de 15 minutos hice para un área de techo de 50 metros cuadrados. Aquí habíamos puesto un área de tanque de 1 metro cuadrado, que es un tanque pequeño. Una lluvia de 15 minutos, un periodo de retorno de 10 años, da una intensidad de 155 milímetros por hora, que la tomamos de la ecuación esta de Almanza y otros, que está referida en el texto guía que les entregué. De aquí calculamos el caudal pico con la fórmula racional y tenemos un estimado del tiempo de concentración, del tiempo al pico, del tiempo base. Pusimos una tubería de descarga de 12 metros y el diámetro de la tubería de descarga de 1 pulgada. La altura almacenada para este caso era de 1,60. Tenemos que para este caso pues el caudal se regula sustancialmente. ¿Alguna pregunta?
el coeficiente de descarga de la tubería de 0.6 y pusimos unos coeficientes de pérdidas, cap de entrada de 1, coeficiente de fricción de la tubería de 0.018, el diámetro de 1 pulgada. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí, profesor. ¿El coeficiente de descarga siempre va a ser el mismo en toda la tubería o...? En este caso es a la salida de la tubería, entonces uno solo. Ok. Ustedes pueden ya para cada caso específico pues calcular. En este caso tenemos esta lluvia. Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos el caudal de entrada al tanque. Y vamos a ver qué pasa con el caudal de salida. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya de aquí para adelante. Por el momento no, profesor. Bueno, aquí. Bien. Entonces, miremos, por ejemplo, qué pasa con el... Este es un hidrograma triangular simplificado que se hizo para análisis y vemos cómo cómo se regula el caudal, ¿verdad? Cómo el caudal se regula en la medida en que tenemos un tanque. Podemos también hacer, vamos a incluirle otro, para análisis, otra gráfica. Vamos a incluir el nivel de almacenamiento, que es Z. Aquí tenemos el nivel de almacenamiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Estas son herramientas muy sencillas. Fíjense qué es lo que nosotros hacemos. Si este es mi hidrograma, este hidrograma yo puedo, por ejemplo, en este caso hice un triangular simplificado, pero yo puedo tener otro tipo de hidrograma, por ejemplo, un hidrograma del Soil Conservation Service, hacerlo aquí un poco más estilizado y hacemos todos estos cálculos. Nos debe dar algo similar. Lo importante aquí es uno poder evaluar ante determinadas circunstancias, por ejemplo, qué hacer. Si yo digo que el diámetro del accesorio del tubo de salida fuera más grande, ¿qué va a pasar? En este caso, por ejemplo, yo tengo un caudal pico de 2.16, ¿verdad? Si yo no tuviera ningún almacenamiento, yo esto lo mandaría a la calle con un caudal de 2.16. Pero cuando yo lo almaceno en un tanque en mi casa y lo dejo salir gradualmente, ya yo voy a enviar 0.4, 0.5. Es el caudal que estoy enviando, caudal máximo. Eso hace que los sistemas de drenaje funcionen mejor. Ahora, si el diámetro de la tubería es más grande, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la regulación? Aumenta el caudal. Exactamente. Y usted dice, No. usted dice que si es más grande si es más grande o es más pequeño el diámetro de la Si el tubería. diámetro es mayor. Si es más grande, la regulación es poca, ¿sí? ¿Está claro? O si el tubo es muy corto, ¿qué pasa? Aún sigue regulando, ¿verdad? O sea que la longitud de la tubería es importante, pero no tanto como el diámetro. ¿Sí ven? Si la longitud del tubo es de 12, el nivel de almacenamiento nos da del orden de 1.16, el caudal es de 0.42, pero si yo, por ejemplo, coloco que la longitud de la tubería es 1, el caudal, el nivel
baja a 0,95, ¿sí? Y el caudal aumenta a 0,67. ¿Está claro? O sea que lo que más sensible es el diámetro, ¿verdad? ¿Está claro? O sea, si yo coloco un diámetro de 3 pulgadas, prácticamente no hay regulación. ¿A qué se deben estos saltos? A ver, ¿alguien me puede decir? Como profesor, es que acabo de conectarme, se me había caído el internet. Este es el valor inicial. Ya vimos que es más sensible la regulación es más sensible al diámetro que la longitud, ¿verdad? O sea, aquí tenemos 12 metros. Si yo disminuyo al 50% a 6, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí si yo coloco que la longitud es 6? Fíjense que el almacenamiento estaba en 1,16, el caudal estaba en 0,42. Si yo disminuyo a la mitad, entonces se baja un poco el nivel a 1,08 y el caudal sube un poco a 0,51, ¿verdad? Pero el diámetro es mucho más sensible. Si yo coloco media pulgada, ¿sí? El almacenamiento se sube, ¿sí? Y el caudal disminuye a un mínimo. Pero si en vez de tener media pulgada, tengo 2 pulgadas, el caudal tiende a ser muy parecido al caudal de entrada, o sea que la regulación va a ser muy poca. Si por ejemplo 2,5, por ejemplo. Y cada vez, entre más sea el diámetro de salida más grande, la regulación va a ser menos, ¿sí? Aquí parece que hay un problemita aquí de estabilidad ya del modelo, ¿sí? Vean aquí que ya con 4 se dispara la solución, ¿sí? Estos son los elementos que a mí me gustaría que ustedes exploren para que cuando utilicen cualquier modelo sepan a qué atenerse y que no todo, o sea que los métodos de cálculos tienen unos intervalos de pasos de tiempo de intervalo de tiempo que son los que le dan estabilidad a los modelos. Aquí teníamos una pulgada. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Por ahora no, profesor. Bueno, yo esto lo hice para 15, para 30, para 45, para 60, ¿sí? Lo que estábamos para lluvias de 75 hasta lluvias de 1 hora, para ver qué tan sensible era. Y acá tengo el resumen, ¿sí? De qué pasa para cada, ¿sí? Para una lluvia dada, qué pasa para cada nivel. Aquí tengo el resumen, donde están para todas las lluvias, ¿sí? Para lluvias desde 15 hasta 90 minutos. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Bien, entonces aquí yo tengo el caudal y los niveles. Bueno, creo que con esto está claro. Aquí una envolvente de todas las alternativas planteadas. Bien, entonces ya yo les envié este documento. Espero que lo analicen, lo miren, les sirva de ejemplo y de análisis para la interpretación de modelaciones que ustedes utilicen y de paquetes que compren, puedan tener ciertos criterios para evaluar cualquier modelo, un modelo de estructura. Usted compra un modelo para hacer cálculos estructurales, tiene que tener algunos métodos manuales
para verificar si esa modelación no está cometiendo algunos errores de cálculo interno, en los cuales uno no puede darse cuenta por la estructura interna del modelo y por la cantidad de cálculos numéricos que esto conlleva. Bueno, preguntas. Por el momento no, profesor. Bueno, entonces, estos eran los dos temas que les traía para consolidar el tema del tránsito de crecientes y de las relaciones lluvias correntías. Entonces voy a proceder a la lista para que me digan cuáles son los grupos, ¿sí?, con los cuales van a trabajar, y yo los voy a ir anotando aquí. Por ejemplo, Jan Algarín me va a decir cuál es su grupo. Sí, un momentico, por favor. ¿Profesores máximo de 4 o de 3? Pueden ser 4 o 5. Yo pienso que el ideal en este curso, que son 34, pueden ser 5, salgan 7 grupos. Ah, listo, profe. Vale, mi grupo sería yo, Brian de la Rosa. Momentico, de la Rosa. Vale, de la Torre Reyes, Alejandro. De la Torre Reyes. A ver, mi orden sería... Alejandra. Sí. Entonces, ahora vendría... Estoy mirando la lista. Narváez Cuadro. María Ángel. Señor. Y Ortega. Hay que Ortega. Sí. Aiken. Sí. Ya serían 5, sí. Bueno, ahora vamos a ver. Profesor, nosotros, Andrea Giraldo. Pero un momentico. Andrea Giraldo. Quirós, José Quirós. Santa Pero, Santiago. Lenis Pimienta. Y Carlos Arrieta. Arrieta San, Arrieta Vallejo. Arrieta Sainz. Ok, Profesor, mi grupo. dígame. Nosotros somos 4. Daniela Negrete. Pero un momentico. Negrete. Sara Daniela Garcés. Negrete. Garcés Villa Sarester. Gian Garcés. Medina. Gian Medina. Y mi persona, José Vergara. Siguiente. El siguiente grupo. A ver el siguiente grupo. Kevin Cárdenas. Cárdenas. De Ávila Wilson. Son de Ávila. Martínez Jorge. Martínez, Jorge Martínez. Y Rumié Javier. El 5.
Grupo 5. Profe Alfonso Puerta. Alfonso Puerta y Mitola. ¿Quién más? Carolina Álvarez. Andrea Carolina. Sí, sí. Señor. Adriana Álvarez. Y Edilbert Torregrosa. Siguiente. G6. Profesor Nicolás Marimón. Nicolás Marimón, Daniela Navarro, mi persona. Gustavo Echeverri. Gustavo Echeverri. Luis de la Espriella. Y por último, Oscar Vázquez. El 7. Mi grupo, profe. Señorita, dígame. Carlos Carval. Daniela Estrada. María Sí. Herrera. Julio Reales, Nicolás, que está bajito. Y Jamer Luna. Mentico, Nicolás Julio. Y Jamer Pérez, perdón. Mel Pérez. Sí, señor. 7. Siguiente. El siguiente grupo. Ninguno está. Carlos Arrieta Vallejo. Abimael Hernández. Laura Narváez. Bueno, profe, el mío, que solo somos 3 por el momento. Sí, señor, dígame. G8. Laura Narváez, Luis Ponce y Juan Orozco. Juan Orozco. Laura Narváez y Luis Ponce, mi persona. G8. Luis Ponce. ¿Dónde está Luis? Ponce. G8. Bueno, quedan Profesor, 3. Jesús Torres se va a unir al grupo 3 de José Vergara, Sarester, Jan Medina Espera un y Daniela momentico, un Negrete. momentico. Vamos un momentico. El grupo 3, profesor. Jesús Torres. Torres G3. Sí, señor. ¿Qué más? María Valdelamar. Profe, aquí estoy. Por el momento solo estamos Miguel García, Juan Ruiz y yo. O sea, Además serían que el no puede estar a grupo. la hora de la asistencia, profesor. Un momentico, usted sería entonces el grupo G9. Entonces son Juan Ruiz y Miguel García. G9. Juan Profe, y Ruiz. para la asistencia también, que no Un pude estar en el momentico, momento en que llamó. ya te atiendo. Ok. Falta alguien. Sí, nos falta todavía. ¿Cuál es tu otro compañero que no lo veo? Aún no tenemos el cuarto integrante, profe. No, por eso, pero me dijiste un tercero que no lo veo. Miguel G9. García. Ok. Listo. Entonces, Hernández Abimael. ¿No tiene grupo?
Martínez, Galvis, Eduardo, bueno, tendrán que buscar grupo. Y Carlos Arrieta Vallejo. Ok, entonces fíjense cómo es la mecánica. El texto de hidrología subterránea, cada uno Profesor, otra vez se le desconectó el audio, tiene que prenderlo otra vez en el Meet. Gracias. Aló. Ahora sí. Sí, profesor, a veces cuando usted tiene seleccionado el Meet, a veces usted puede apagar y prender el audio con la barra espaciadora. Ah, ok. Gracias. Ya no me la Pero sabía. solo, Bueno, pero sí, dígame. solo cuando tiene seleccionado cómo es la pantalla del Meet, o sea, donde tiene la reunión, en la ventana donde está la Aquí. reunión. Sí, exacto. Ah, ok. A veces Ok, gracias. Bueno, aquí, entonces, fíjense, cada uno va a hacer la exposición de un numeral del capítulo 9 del libro de hidrología subterránea. Yo les envío en PDF eh, todo el texto, es el capítulo 9, para que cada uno escoja su subcapítulo. Entonces, el grupo 1 va a exponer el 9.1, el grupo 2, el 9.2, el grupo 3, el 9.3, el grupo 4, 9.4, y así sucesivamente hasta el último que aparezca. En este caso, hasta el 9.9. Pero todos deben estudiarse los 4 primeros capítulos, subcapítulos, 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4. Mínimo, todo el grupo debe leerse y tener bien claro esos 4 capítulos, porque sobre eso los voy a evaluar, en los primeros 4 capítulos. Y todos los demás van a exponer, cada alumno debe exponer, yo los voy a evaluar, la exposición, el trabajo en grupo y la exposición individual. Podemos entonces iniciar. Vamos a dejar la próxima clase para que preguntas, respuestas, aclaraciones. Y el próximo martes empezamos con las presentaciones. La idea es que las presentaciones no pasen más por grupo de 10, 15 minutos. O sea, cada alumno debe, o sea, vamos a tratar de hacer, son 9 grupos, hacer 3 clases, ¿sí? 3 clases donde cada grupo utilice 20 minutos, ¿sí? 20 minutos y yo creo que con eso cubrimos bien y cada alumno expone 5 minutos, 5, 4. Más o menos ese es el orden, de que no se me gasten más de 20 minutos por grupo. ¿Está claro? Profesor, Sí, señor. disculpe, ¿me puede añadir a un grupo? Yo puedo poner con Arrieta Vallejo. Arrieta. O sea, yo soy Abimael Hernández, yo puedo poner con él. Abimael. ¿Y él tiene Sí. qué grupo? ¿Qué número? Ah, ok. O sea que aquí sería el 10. Sí, yo puedo poner con él, no hay problema. Martínez Si Eduardo. me coloca la asistencia enseguida, se lo agradecería. Abimael, ok. ¿Qué le pasó a Vallejo? Que no tiene asistencia, pero no contesta. ¿Está en clase o no está? Carlos Arrieta Vallejo. Yo le escribí en medio que estaba entrecortada la llamada, tenía mal el internet ahora. Ok. Eduardo Martínez. Bueno. María Margarita. Listo. Bueno, Profesor, entonces, señor. Por favor. ¿Quién? Daniela Navarro. Daniela Navarro. Señor,
Alguien me llamó, profesor. Sí, sí, señor. ¿Quiénes son los autores del libro Hidrología Subterránea? Emilio Llamas. Custodio Llama, creo que son los autores. Ya se los busco. Ramón Llamas, profesor. Emilio Custodio y Ramón Llamas. Exacto. Ok, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, ¿alguna otra cosita? Entonces yo les envío, voy a buscarles el capítulo del texto y se los envío. Si alguien desea más adelante tener el texto completo, que es pesado, pues yo se los envío. Ya me informan que lo desean y con mucho gusto se los envío. Lo pueden comprar también en un texto, no sé cuánto estará ahora, si vale 1.000 euros. Hay algunas versiones que los dan más barato, pero creo que estaba como del orden de 1.000 euros el texto, el libro. Bueno, si no es más por el día de hoy, creo que es suficiente. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no, profesor. Le agradecemos si nos puede mandar el capítulo Sí, de las ya exposiciones. Se lo ok, agradecería. ya se los voy a mandar. Ok, bueno, entonces vamos a detener la grabación por el